Prepárate para una historia que hará que tus peores pesadillas parezcan cuentos infantiles. Bienvenidos al verdadero relato del rey Felipe IV de España. Un hombre cuya corte no era un palacio de nobleza, sino un burdel donde él reinaba como el proxeneta supremo. Olvídate del mito del rey galante y culto que pintan los libros de historia. La verdad es mucho más oscura, más retorcida, más nauseabunda. Estamos hablando de un monarca cuya lujuria era tan insaciable que convirtió su corte en un mercado de carne, cuya codicia drenó las arcas del reino y cuya paranoia convirtió a sus súbditos en traidores de sus propios corazones. Antes de sumergirnos en este espectáculo de horror, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y déjame un comentario diciendo desde dónde nos lees. Me fascina saber cómo esta historia conecta a personas de todo el mundo. Ahora, prepárate, porque cuando descubras quién fue realmente Felipe IV, nunca volverás a ver la monarquía española de la misma manera. Esto no es solo una historia, es una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder cae en manos de un monstruo. Imagínate los pasillos del Alcázar de Madrid en el siglo XVII. Mientras el pueblo español moría de hambre en las calles, mientras los soldados caían en campos de batalla lejanos defendiendo un imperio que se desmoronaba, Felipe IV había transformado su residencia real en algo que haría sonrojar al mismo diablo. Los aposentos reales no albergaban consejos de Estado ni reuniones diplomáticas. No, estos salones dorados habían sido convertidos en alcobas de placer donde la nobleza española vendía su honor, por unas monedas de oro y la promesa de mantener sus títulos. El rey no se conformaba con ser un simple participante en esta degradación. O no, él era el arquitecto, el maestro de ceremonias de esta sinfonía de corrupción. Felipe IV había desarrollado un sistema tan perverso que incluso los cronistas de la época, acostumbrados a los excesos reales, preferían guardar silencio antes que documentar la verdad. Porque la verdad era que el monarca más poderoso de Europa había convertido el honor de su corte en una mercancía. ¿Cómo funciona la mente de un hombre que puede mirar a la esposa de un duque y ver solo un precio? Felipe IV no actuaba solo. Había creado una red de nobles corruptos, cortesanos sin escrúpulos y funcionarios que habían vendido sus almas a cambio de privilegios. Cada miembro de esta red tenía un papel específico en el gran teatro de la depravación real. Los embajadores extranjeros llegaban a Madrid esperando encontrar la grandeza del imperio español, pero en su lugar se topaban con un sistema donde las alianzas se sellaban en camas perfumadas y los tratados se negociaban con cuerpos como moneda de cambio. Las damas de la nobleza, que deberían haber sido el orgullo de la aristocracia española, se habían convertido en peones en el juego perverso del rey. Pero aquí viene lo más escalofriante: Felipe IV había logrado normalizar esta situación. Los nobles que se resistían encontraban sus tierras confiscadas, sus títulos revocados, sus familias en desgracia. Aquellos que colaboraban, por el contrario, veían crecer su influencia y sus riquezas. El rey había creado un sistema donde la virtud era castigada y el vicio recompensado. Los archivos secretos de la época, aquellos que sobrevivieron a los incendios accidentales, y las purgas históricas, revelan testimonios que helaran tu sangre. Cartas de nobles desesperados suplicando clemencia. Documentos que detallan pagos realizados para mantener bocas cerradas, registros de favores, otorgados a cambio de lealtad política. Felipe IV no era solo un rey lujurioso, era un maestro del chantaje. Conocía los secretos más oscuros de cada miembro de su corte, y utilizaba esta información como un puñal envenenado apuntando al corazón de quien osara desafiarlo. Los confesores reales, esos hombres que deberían haber sido los guardianes de la moral, se habían convertido en espías que reportaban directamente al monarca los pecados susurrados en confesión. El sistema era tan perfecto, tan absolutamente corrupto, que se sostenía a sí mismo. Cada nuevo escándalo no era una amenaza para el rey, sino una oportunidad para expandir su red de control. Cada noble caído en desgracia se convertía en un ejemplo para los demás. Colabora o enfrenta la destrucción total. Mientras Felipe IV construía su imperio de vicio y corrupción, el verdadero imperio español se desplomaba. Los territorios se rebelaban, las arcas se vaciaban, los enemigos avanzaban. Pero el rey estaba demasiado ocupado dirigiendo su corte de perdición como para preocuparse por trivialidades, como la supervivencia de su reino. La historia que estás a punto de conocer no es solo sobre un rey corrupto.
Es sobre cómo un hombre puede utilizar el poder absoluto para corromper no solo a sí mismo, sino a toda una sociedad. Es sobre cómo la degradación moral de un líder puede infectar como una plaga a todo lo que toca. Así que mantente atento, porque lo que viene a continuación hará que todo lo que creías saber sobre la España del siglo de oro se desmorone como un castillo de naipes. Felipe IV no fue solo un mal rey, fue el arquitecto de una de las mayores corrupciones morales que la historia ha conocido. Todo comenzó en 1625, cuando Felipe IV, aún joven y considerado un príncipe renacentista amante de las artes, se vio envuelto en un escándalo que marcó el inicio de su descenso al abismo. Durante un banquete en el Alcázar de Madrid, se descubrió que una de sus amantes, una joven noble de apenas 16 años, había sido forzada a participar en una orgía organizada por el propio rey. La noticia, aunque silenciada por la corte, se filtró entre los nobles, y lo que podría haber sido un error juvenil se convirtió en el catalizador de una transformación aterradora. Felipe no se disculpó ni buscó redención. En cambio, abrazó el escándalo, viendo en él una oportunidad para consolidar su poder a través del vicio. De un rey que componía versos y patrocinaba a Velázquez, pasó a ser un hombre obsesionado con el placer, manipulando a las mujeres de su corte como peones en un juego de lujuria y control. Este incidente no solo manchó su reputación, desató una cadena de eventos que convirtió su reinado en un espectáculo de depravación que horrorizó incluso a una sociedad acostumbrada a los excesos de la realeza. La fecha exacta fue el 15 de octubre de 1625. Los cronistas oficiales describen una celebración en honor de Santa Teresa, pero los documentos secretos que han sobrevivido cuentan una historia completamente diferente. Esa noche, el Salón de los Espejos del Alcázar se transformó en el escenario de una depravación que marcaría el inicio de la era más oscura de la monarquía española. La joven en cuestión era María Luisa de Mendoza, sobrina del duque de Lerma, una muchacha cuya belleza había cautivado no solo al rey, sino a media corte. Había llegado a Madrid con la inocencia típica de una noble provinciana, creyendo que su proximidad al trono le traería honor y prestigio a su familia. No podía imaginar que se convertiría en el primer sacrificio en el altar de la lujuria real. Los testigos de aquella noche hablan de un banquete que comenzó como cualquier otro evento cortesano. Música, bailes, conversaciones elegantes entre la flor y nata de la aristocracia española. Pero a medida que avanzaba la noche y el vino corría abundantemente por las venas de los invitados, Felipe IV reveló su verdadera naturaleza. Con una sonrisa que helaba la sangre, anunció que la velada tendría un entretenimiento especial, en honor de los invitados más distinguidos. Lo que sucedió después en los aposentos privados del rey fue tan aberrante que incluso los cortesanos más curtidos en escándalos quedaron traumatizados. María Luisa de Mendoza fue conducida a una habitación donde esperaban no solo el rey, sino también varios de sus favoritos más depravados. La muchacha, que había llegado creyendo que asistiría a una audiencia privada con su majestad, se encontró atrapada en una pesadilla de la que no podría escapar. Los gritos que se escucharon esa noche resonaron por los pasillos del Alcázar como el lamento de un alma condenada. Los sirvientes, aterrorizados, se refugiaron en sus cuartos, mientras los guardias reales recibieron órdenes estrictas de no intervenir sin importar lo que oyeran. Felipe IV había cruzado una línea de la que no habría retorno. Pero aquí viene lo más escalofriante: cuando todo terminó, cuando la joven noble yacía destruida física y emocionalmente, Felipe IV no mostró ni el más mínimo rastro de remordimiento. Al contrario, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro mientras contemplaba su obra. En ese momento, algo fundamental se rompió en la psique del monarca. El hombre que había sido educado para ser el defensor de la fe católica y protector de la virtud había descubierto un placer más intenso que cualquier obra de arte o conquista militar: el poder absoluto sobre la dignidad humana. La mañana siguiente, el Alcázar despertó sumido en un silencio sepulcral. María Luisa de Mendoza había desaparecido, oficialmente enviada a un convento por motivos de salud. Su familia recibió compensaciones económicas sustanciales y fue advertida de que cualquier comentario sobre los eventos de la noche anterior sería considerado traición a la corona. Pero el verdadero genio maléfico de Felipe IV se reveló en cómo manejó las consecuencias. En lugar de intentar ocultar completamente el escándalo,
Permitió que filtraciones controladas llegaran a oídos de la nobleza. No los detalles completos, sino lo suficiente para que todos entendieran el mensaje. El rey era capaz de cualquier cosa, y nadie estaba a salvo de sus caprichos. Los nobles que habían estado presentes en el banquete se convirtieron automáticamente en cómplices. Habían visto, habían callado, y ahora estaban atrapados en la red de complicidad que Felipe IV había tejido magistralmente. Cada uno de ellos llevaba consigo el peso de un secreto que podría destruir no solo sus carreras, sino sus vidas enteras. El duque de Olivares, valido del rey y supuesto bastión de la moral católica, fue el primero en entender las implicaciones del nuevo orden. En lugar de confrontar al monarca, se convirtió en el arquitecto del sistema de encubrimiento que permitiría que estos horrores continuaran durante décadas. A cambio de su silencio y colaboración, Olivares vio incrementado exponencialmente su poder e influencia. El escándalo de 1625 no fue un evento aislado, fue el virus que infectó toda la estructura del poder español. Felipe IV había descubierto que el vicio no solo le proporcionaba placer personal, sino que se convertía en la herramienta de control político más efectiva que jamás había conocido. En los meses siguientes, el patrón se repitió con frecuencia alarmante. Jóvenes nobles de familias prominentes eran invitadas a eventos exclusivos en el palacio, solo para descubrir que el precio de la proximidad al poder era su propia dignidad. Aquellas que se resistían veían a sus familias arruinadas económicamente, sus propiedades confiscadas bajo acusaciones fabricadas de traición o herejía. Pero Felipe IV había aprendido a ser más sutil. Ya no organizaba orgías evidentes que pudieran generar testigos incómodos. En su lugar, desarrolló un sistema de favores privados donde las víctimas eran aisladas completamente, sin posibilidad de corroboración o escape. Los aposentos reales se convirtieron en cámaras de tortura psicológica donde el rey experimentaba con los límites de la degradación humana. Para 1627, apenas 2 años después del escándalo inicial, Felipe IV había completado su transformación de mecenas de las artes a depredador supremo. Su corte, antaño famosa por sus tertulias literarias y representaciones teatrales, se había convertido en un mercado de carne humana donde todo tenía precio y nada era sagrado. El cambio no pasó desapercibido para los observadores extranjeros. Los embajadores de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico enviaban despachos cifrados a sus respectivas cortes, describiendo una situación que desafiaba toda comprensión. El rey más poderoso de la cristiandad se había convertido en algo que ni siquiera los paganos de la antigüedad habrían tolerado. Los artistas que una vez habían encontrado refugio y patrocinio en la corte española comenzaron a huir. Velázquez, el genio que había inmortalizado la grandeza de Felipe IV en sus primeros años de reinado, se vio obligado a trabajar bajo una tensión constante, sabiendo que su arte ahora servía para enmascarar horrores indescriptibles. Pero quizás lo más terrorífico de todo era cómo la nobleza española se adaptó a esta nueva realidad. Los que inicialmente habían estado horrorizados por los eventos de 1625 gradualmente se encontraron normalizando, e incluso participando en, actos que habrían considerado impensables solo años antes. El sistema de Felipe IV era diabólicamente eficiente. Creaba víctimas que luego se convertían en victimarios para sobrevivir. Los nobles que habían perdido a sus hijas en los aposentos reales se encontraban buscando otras víctimas para ofrecer al rey, esperando así proteger a lo que quedaba de sus familias. Esta fue la verdadera genialidad maléfica de Felipe IV, no se conformó con ser un monstruo solitario. Creó un sistema que convertía a toda su corte en cómplices, en monstruos menores que dependían de él para su supervivencia. El escándalo de 1625 no fue el fin de la inocencia de un rey, fue el nacimiento de una nueva forma de tiranía que utilizaba la depravación como instrumento de control político. Y esto, queridos oyentes, era solo el comienzo. Porque una vez que Felipe IV descubrió el poder que residía en la degradación sistemática del alma humana, no habría límites para los horrores que estaría dispuesto a perpetrar en nombre de mantener su reino de vicio y terror. A partir de 1625, la corte de Felipe IV se transformó en un burdel real, y él era el amo indiscutible. Las damas de la corte, desde nobles hasta sirvientas, vivían bajo la sombra de su deseo insaciable. Felipe no se contentaba con seducir, usaba su poder para coaccionar,
ofreciendo favores reales a cambio de sumisión o amenazando con el exilio o la muerte a quienes se resistían. Las historias de jóvenes obligadas a desfilar ante él en banquetes, vestidas apenas con velos, eran susurradas con terror por los pasillos del Alcázar. Pero su depravación no se limitaba a la lujuria. Felipe convirtió el vicio en un negocio, cobrando impuestos a los nobles que participaban en sus orgías y vendiendo títulos a cambio de silencio. Las arcas reales, ya debilitadas por guerras y mala gestión, se llenaban con el dinero sucio de la corrupción cortesana. Mientras tanto, su paranoia crecía, espías vigilaban a sus propios espías, y cualquier noble que no participara en sus excesos era sospechoso de traición. La corte se convirtió en un nido de traiciones, donde amigos denunciaban a amigos y familias se destruían por un rumor malicioso. El cuerpo del rey también comenzó a reflejar su decadencia moral. A los 40 años, Felipe sufría de una obesidad mórbida, con un vientre tan hinchado que sus ropas debían ser confeccionadas a medida. Sus banquetes eran orgías de comida, con mesas repletas de pavos enteros, montañas de dulces y litros de vino que lo dejaban incoherente. Los médicos susurraban sobre enfermedades venéreas que lo consumían desde dentro, pero nadie se atrevía a confrontarlo. El olor a podredumbre que emanaba de su cuerpo era tan fuerte que los cortesanos usaban pañuelos perfumados para soportarlo, y muchos vomitaban al acercarse. La corte de Felipe IV no era un lugar de esplendor, era un infierno donde el vicio, la traición y el miedo reinaban supremos. Lo que había comenzado como actos esporádicos de depravación tras el escándalo de 1625 se había convertido, para 1630, en un sistema organizado de explotación que funcionaba con la precisión de una máquina infernal. Felipe IV no se conformó con ser un depredador ocasional, se había convertido en el arquitecto de una industria del vicio que operaba desde el corazón mismo del Imperio español. El Alcázar de Madrid se dividió en zonas según su función en esta economía perversa. Los salones principales mantenían la fachada de grandeza necesaria para recibir embajadores y dignatarios extranjeros, pero los niveles inferiores y las salas privadas habían sido transformadas en algo que desafía toda descripción. Habitaciones enteras fueron acondicionadas específicamente para los entretenimientos del rey, con espejos en las paredes que permitían observar desde múltiples ángulos, cadenas doradas que colgaban de las vigas como si fueran decoraciones, y muebles diseñados para servir a los propósitos más abyectos. El conde duque de Olivares, quien inicialmente había intentado mantener cierta distancia moral de estos excesos, pronto descubrió que su supervivencia política dependía no solo de tolerar la depravación real, sino de facilitarla activamente. Se convirtió en el administrador de esta industria del horror, creando listas detalladas de recursos disponibles, que incluían no solo a las damas de la corte, sino también a sirvientas, hijas de comerciantes, e incluso novias jóvenes que buscaban el patrocinio real para sus futuras bodas. Felipe IV había descubierto que la humillación sistemática no solo le proporcionaba placer sádico, sino que se había convertido en la moneda más valiosa de su reino. Cada acto de degradación era cuidadosamente documentado por escribanos de confianza, creando un archivo de chantaje que le otorgaba poder absoluto sobre sus víctimas y sus familias. Los impuestos del vicio que cobraba a los participantes no eran simplemente extorsión, eran una forma sofisticada de lavado de dinero que permitía al rey financiar sus excesos sin depender completamente del tesoro real. Los nobles pagaban sumas exorbitantes por el privilegio de participar en las orgías reales, pero el verdadero costo era su alma. Una vez que habían cruzado esa línea, se convertían en propiedades del rey, obligados a reclutar nuevas víctimas para mantener su posición. El sistema era tan eficiente que había creado su propia economía paralela. Mádems aristocráticas operaban desde mansiones en Madrid, proporcionando entretenimiento para los eventos del palacio a cambio de protección real. Comerciantes sin escrúpulos vendían afrodisíacos exóticos, instrumentos de tortura disfrazados como juguetes, y drogas que mantenían a las víctimas en un estado de sumisión permanente. La paranoia de Felipe IV había evolucionado hasta convertirse en una obsesión que consumía tanto tiempo de su administración como los asuntos de Estado. Había establecido múltiples redes de espionaje que se vigilaban mutuamente, creando un sistema tan laberíntico que ni siquiera él mismo sabía quién informaba a quién. Los confesores de la corte, aquellos hombres santos que deberían haber sido los guardianes de la moral,
se habían convertido en los espías más efectivos del rey. Utilizando el sagrado sacramento de la confesión, recopilaban secretos íntimos que luego eran utilizados para chantaje y control. Padres traicionaban a hijos, esposas delataban a maridos, y hermanos vendían hermanos por la promesa de protección o por el terror de convertirse en el próximo objetivo. El Palacio del Buen Retiro, construido oficialmente como un refugio artístico para el rey, se había convertido en realidad en el centro de operaciones de esta red de espionaje. Sus jardines laberínticos no eran solo una maravilla arquitectónica, eran el escenario perfecto para encuentros secretos donde los informantes entregaban sus reportes y recibían sus órdenes. Los nobles que intentaban mantener su integridad pronto descubrían que la neutralidad no era una opción. Aquellos que se negaban a participar directamente en los excesos del rey encontraban que sus comunicaciones eran interceptadas, sus sirvientes sobornados para actuar como espías, y sus movimientos monitoreados constantemente. La paranoia se había vuelto contagiosa, y toda la corte vivía en un estado de terror permanente. Para mediados de la década de 1630, la transformación física de Felipe IV se había vuelto tan grotesca que incluso sus retratos oficiales requerían considerable manipulación artística para mantener una apariencia de dignidad real. Su obesidad mórbida no era simplemente el resultado del exceso alimentario, era el símbolo visible de una corrupción que había infectado cada célula de su ser. Los banquetes reales se habían convertido en espectáculos obscenos donde el rey devoraba cantidades imposibles de comida mientras obligaba a sus invitados a presenciar actos de degradación sexual. Las mesas de 3 metros de largo se llenaban con platos que habrían alimentado a pueblos enteros, pavos reales rellenos de oro comestible, cerdos enteros asados rellenos de frutas exóticas, torres de dulces que se alzaban hacia el techo como monumentos a la gula. Pero la comida era solo el preludio. Una vez que Felipe había saciado su hambre física, comenzaba el verdadero entretenimiento. Jóvenes mujeres eran obligadas a bailar sobre las mesas mientras los invitados comían, sus cuerpos sirviendo como decoración viviente para estos festines grotescos. Aquellas que tropezaban o mostraban signos de resistencia eran castigadas públicamente, convirtiendo el sufrimiento humano en condimento para la gula real. Los médicos reales, aterrorizados por la posibilidad de ser ejecutados por dar malas noticias, habían desarrollado un elaborado sistema de eufemismos para describir el deterioro del rey. Sus humores desequilibrados eran en realidad sífilis avanzada que había comenzado a afectar su cordura. Sus melancólicos estados de ánimo eran episodios psicóticos donde atacaba físicamente a quienes lo rodeaban. Su robusta constitución era una obesidad tan extrema que había desarrollado úlceras supurantes que nunca sanaban. El hedor que emanaba del cuerpo del rey se había convertido en una metáfora viviente del estado del Imperio español. Los cortesanos habían desarrollado todo un protocolo para lidiar con el olor nauseabundo. Pañuelos empapados en perfumes de Arabia, pomadas aromáticas aplicadas bajo la nariz, y técnicas de respiración que minimizaran la inhalación directa. Los sirvientes encargados de la higiene personal del rey trabajaban en turnos cortos para evitar el vómito y el desmayo. Las ropas reales debían ser quemadas después de cada uso, ya que ningún lavado podía eliminar completamente el olor a carne en descomposición. Los aposentos reales requerían fumigación diaria con inciensos exóticos que costaban más que el salario anual de un artesano. Pero quizás lo más terrorífico era que Felipe IV parecía disfrutar del horror que causaba su presencia física. Había desarrollado el hábito sádico de acercarse súbitamente a cortesanos desprevenidos, deleitándose con sus expresiones de repugnancia y náusea. Utilizaba su hedor como otra forma de dominación psicológica, recordando constantemente a quienes lo rodeaban que incluso algo tan básico como respirar aire limpio dependía de su capricho. Mientras Felipe IV construía su reino de vicio dentro de los muros del Alcázar, el verdadero imperio español se desintegraba como un cadáver expuesto al sol. Las colonias americanas enviaban menos oro cada año, no por falta de recursos, sino porque los funcionarios corruptos desviaban las riquezas hacia los bolsillos de los participantes en las orgías reales. Los territorios europeos se rebelaban abiertamente, sabiendo que Madrid estaba demasiado ocupada con sus depravaciones internas como para montar una respuesta efectiva. Los Países Bajos, Cataluña, Portugal, todos aprovecharon la distracción del rey para declarar su independencia o buscar nuevas alianzas. Pero Felipe IV,
sumido en su mundo de vicio y paranoia, interpretaba cada revés militar como una conspiración personal en su contra. En lugar de abordar las causas reales de la decadencia imperial, intensificaba sus purgas internas, convencido de que la traición cortesana era responsable de todos los problemas del reino. La corte de Felipe IV se había convertido en un microcosmos del infierno en la tierra, donde cada vicio humano era no solo tolerado sino celebrado, donde la virtud era castigada como rebeldía, y donde la esperanza había muerto hace mucho tiempo. Este no era simplemente el reinado de un mal rey, era la demostración de cómo un sistema político puede corromperse hasta convertirse en algo que ni siquiera la imaginación más perversa podría haber concebido. El clímax de esta historia de horror llegó en 1665, cuando Felipe IV, con solo 60 años pero destrozado por décadas de excesos, finalmente sucumbió. Su cuerpo, hinchado hasta proporciones monstruosas, era una ruina viviente. Los médicos, horrorizados, evitaban examinarlo, pues las llagas abiertas en sus piernas supuraban un pus fétido que impregnaba las habitaciones del palacio. Los sirvientes, obligados a moverlo en sillas especiales con poleas, debían recoger pedazos de carne podrida que caían de su cuerpo mientras lo trasladaban. El olor era tan insoportable que incluso los perros de la corte huían de su presencia. Cuando Felipe murió, el horror no terminó. Su cadáver, inflado por gases de descomposición, fue envuelto en láminas de plomo y colocado en un ataúd reforzado. Pero durante el cortejo fúnebre de Madrid a El Escorial, la presión de los gases hizo estallar el ataúd. Los restos del rey, una masa de carne putrefacta, se derramaron sobre el carruaje fúnebre, obligando a los sirvientes a limpiar el desastre con cubos y trapos mientras contenían las náuseas. Los testigos contaron que los perros callejeros lamieron los restos que cayeron al suelo, un final indigno para un hombre que se creía elegido por Dios. Incluso en la muerte, Felipe IV convirtió su legado en un espectáculo de repulsión que traumatizó a todos los presentes. Para comprender la grotesca muerte de Felipe IV, debemos retroceder a los años finales de su reinado, cuando su cuerpo comenzó a cobrar venganza por décadas de abusos sistemáticos. A partir de 1660, el rey que una vez había aterrorizado a toda una corte se había convertido en una ruina humana que inspiraba más repugnancia que temor. Los excesos que habían definido su reino no cesaron con la edad, al contrario, se intensificaron con la desesperación de un hombre que sentía la muerte acechando. Sus orgías se volvieron más violentas, más depravadas, como si intentara exprimir hasta la última gota de placer de un cuerpo que se desintegraba día a día. Pero su deterioro físico había alcanzado tal punto que muchas de sus víctimas habituales comenzaron a negarse, prefiriendo el exilio o incluso la muerte antes que someterse al contacto con aquella masa de carne putrefacta. La sífilis, que había comenzado como manchas discretas en su juventud, se había extendido por todo su sistema nervioso. Los ataques de locura se volvieron más frecuentes y violentos. Durante estos episodios, Felipe atacaba a quienes lo rodeaban con una fuerza sobrenatural, como si todos los demonios que había alimentado durante décadas hubieran tomado control de su cuerpo. Los sirvientes desarrollaron técnicas para inmovilizarlo usando cuerdas y cadenas, pero incluso así, sus gritos de furia y lujuria resonaban por todo el alcázar como los lamentos de los condenados. Los aposentos reales se habían convertido en una cámara de tortura donde el torturado era el propio rey. Sus habitaciones requerían fumigación constante, pero ningún incienso podía eliminar completamente el hedor de carne en descomposición que emanaba de su cuerpo. Las paredes, una vez decoradas con los mejores tapices de Europa, estaban manchadas con fluidos corporales que ningún sirviente podía limpiar completamente. Los médicos reales, aterrorizados por la posibilidad de contraer las enfermedades del rey, habían desarrollado trajes especiales que los cubrían completamente. Máscaras con filtros de carbón, guantes de cuero grueso, y túnicas enceradas que podían ser quemadas después de cada consulta. Pero incluso con estas precauciones, muchos se enfermaron y murieron, víctimas de las pestilencias que habían hecho nido en el cuerpo real. El proceso de vestir al rey se había convertido en una operación que requería múltiples sirvientes trabajando en turnos cortos. Su obesidad mórbida había alcanzado tal punto que sus ropas debían ser diseñadas como tiendas de campaña, con sistemas de poleas y cuerdas para poder moverlo.
Pero lo más terrorífico era que fragmentos de su carne se desprendían constantemente, cayendo al suelo como lluvia macabra que los sirvientes debían recoger con palas y depositar en recipientes especiales. A medida que la condición del rey se deterioraba, la corte desarrolló una conspiración masiva para ocultar la realidad del estado físico de Felipe IV. Los embajadores extranjeros eran recibidos en salones especialmente preparados, con ventilación forzada y montañas de incienso que creaban una cortina aromática entre ellos y el rey. Las audiencias se limitaban a minutos, y Felipe hablaba desde detrás de cortinas espesas que ocultaban su apariencia grotesca. Pero la paranoia del rey, exacerbada por su enfermedad, se había vuelto totalmente incontrolable. Veía conspiraciones en cada sombra, traición en cada mirada. Sus órdenes se volvieron cada vez más erráticas y violentas. Familias enteras eran ejecutadas por ofensas imaginarias, mientras que otros nobles eran elevados a posiciones de poder por caprichos momentáneos que se desvanecían al día siguiente. El conde duque de Olivares, quien había sido su cómplice en décadas de corrupción, finalmente fue exiliado no por sus crímenes, sino porque Felipe, en un ataque de delirio, lo acusó de intentar envenenarlo. La ironía era que el veneno que estaba matando al rey provenía de su propio interior, de décadas de excesos que habían convertido su cuerpo en una fábrica de toxinas. Incluso cuando su cuerpo se desintegraba visiblemente, Felipe IV continuó organizando sus grotescos banquetes. Pero estos eventos finales superaron en horror a todo lo que había ocurrido anteriormente. El rey, incapaz de moverse sin ayuda, era transportado a la mesa en una silla especial que más parecía un dispositivo de tortura medieval. Sus invitados, obligados a asistir bajo amenaza de muerte, presenciaban espectáculos que desafiaban toda descripción. Felipe devoraba cantidades imposibles de comida mientras pedazos de su carne se desprendían y caían en los platos. Los nobles, náuseos pero aterrorizados de mostrar repugnancia, fingían comer mientras secretamente alimentaban a los perros bajo la mesa con la comida contaminada. Durante estos banquetes finales, el rey comenzó a practicar una forma de canibalismo simbólico, obligando a sus invitados a besar las llagas supurantes de sus manos como muestra de lealtad. Aquellos que se negaban eran marcados para ejecución, mientras que los que obedecían a menudo contraían infecciones mortales que los mataban en cuestión de días. Los últimos meses de Felipe IV fueron un descenso al infierno que él mismo había creado. Su cuerpo se había hinchado hasta proporciones que desafiaban la anatomía humana. Sus piernas, infectadas con gangrena, habían desarrollado un color verdoso que se extendía hacia su torso como la marca de la muerte. Los médicos, desesperados, intentaron amputaciones parciales, pero la infección era tan extensa que cada corte solo aceleraba la putrefacción. El rey, consciente de su deterioro pero incapaz de detenerlo, se volvió hacia prácticas aún más aberrantes en un intento desesperado de aferrarse a la vida. Consultó con brujos y necromantes, participó en rituales satánicos en las criptas del Alcázar, y ordenó sacrificios humanos en honor a demonios que creía que podrían salvar su alma condenada. Sus gritos de agonía resonaban por todo el palacio día y noche. No eran simplemente gritos de dolor físico, sino lamentos de un alma que finalmente comprendía la magnitud de su condenación. Los sirvientes reportaban que Felipe hablaba constantemente con figuras invisibles, suplicando perdón a víctimas que había torturado décadas atrás, prometiendo redención que sabía que nunca podría ofrecer. La muerte de Felipe IV llegó no como liberación, sino como la culminación grotesca de una vida dedicada al horror. En sus últimos días, su cuerpo se había convertido en una masa de carne putrefacta mantenida artificialmente viva por la pura fuerza de su voluntad malévola. Los fluidos corporales brotaban de cada orificio, creando charcos nauseabundos que los sirvientes no podían limpiar suficientemente rápido. El momento final llegó durante uno de sus ataques de furia. Felipe, delirando por la fiebre y la infección, intentó levantarse de su lecho para atacar a un médico que se había atrevido a sugerirle últimos sacramentos. El esfuerzo fue demasiado para su cuerpo destrozado. Algo se rompió en su interior con un sonido audible, y comenzó a vomitar una mezcla de sangre, pus y fragmentos de órganos internos que habían comenzado a descomponerse mientras aún vivía. Sus últimas palabras, según los testigos que sobrevivieron para contarlo, no fueron plegarias ni arrepentimiento, sino una maldición dirigida a todos aquellos que lo habían rodeado durante su vida.
Con su último aliento, Felipe IV prometió que su corrupción lo seguiría más allá de la tumba, que el vicio que había sembrado continuaría floreciendo mucho después de su muerte. La muerte física del rey no marcó el fin del horror, sino su transformación en una nueva forma de pesadilla. El cadáver de Felipe IV, hinchado por gases de descomposición hasta alcanzar proporciones monstruosas, planteó un problema logístico que ningún protocolo real había previsto. Los embalsamadores, convocados para preparar el cuerpo para el funeral de Estado, huyeron en terror tras un solo vistazo a los restos del monarca. El proceso de colocar el cadáver en el ataúd requirió equipos especiales de trabajadores, muchos de los cuales colapsaron por las náuseas antes de completar su tarea. Las láminas de plomo que envolvían el cuerpo no fueron suficientes para contener la putrefacción acelerada, y fluidos verdosos comenzaron a filtrarse por las juntas del ataúd reforzado. Durante el cortejo fúnebre hacia el Escorial, el horror alcanzó su apoteosis. Los gases acumulados en el interior del ataúd crearon una presión que finalmente superó la resistencia del metal. La explosión que siguió no solo liberó los restos putrefactos del rey, sino que roció a los portadores del féretro y a los nobles que marchaban en procesión con fragmentos de carne en descomposición. El espectáculo que siguió fue algo que ningún testigo pudo olvidar jamás. Duques y marqueses, cubiertos con los restos de su rey muerto, vomitaban incontrolablemente mientras intentaban mantener la dignidad del momento. Los sirvientes, armados con cubos y trapos, recogían pedazos de lo que una vez había sido el hombre más poderoso de Europa mientras los perros callejeros se acercaban atraídos por el olor a carne podrida. Incluso en la muerte, Felipe IV había logrado convertir un momento solemne en un espectáculo de horror que traumatizó a todos los presentes. Su último acto como rey fue contaminar con su corrupción física el mismo camino hacia su tumba, dejando una mancha literal y figurativa que ninguna cantidad de incienso o plegarias podría limpiar jamás. La muerte de Felipe IV no trajo alivio a España. Su reinado dejó un reino en bancarrota, moral y económicamente devastado. Las arcas reales estaban vacías, drenadas por los banquetes, las orgías y las guerras fallidas. La corte, una vez un centro de cultura, era ahora un símbolo de corrupción, donde los nobles vivían atemorizados por los espías que Felipe había dejado atrás. Las mujeres de la corte, marcadas por años de explotación, llevaban cicatrices psicológicas que las perseguirían hasta la tumba. Sus hijos, especialmente su hija María, sufrieron un trauma profundo. Criada en un ambiente donde el vicio era moneda corriente y la traición una forma de vida, María desarrolló una obsesión por restaurar la moralidad, pero su reinado se convirtió en una cacería de herejes que solo perpetuó el ciclo de violencia. Su hijo Carlos, débil y enfermizo, heredó un trono tambaleante, incapaz de sanar las heridas de un reino destrozado por la depravación de su padre. La nobleza, diezmada por las purgas y traiciones de Felipe, nunca recuperó su antigua gloria, y España entró en un declive que duraría siglos. El burdel de Felipe IV no solo destruyó su corte, envenenó el alma de una nación. Con la muerte grotesca de Felipe IV, el Alcázar de Madrid se sumió en un silencio sepulcral que contrastaba dramáticamente con décadas de orgías y gritos de terror. Pero este silencio no era paz, era el vacío aterrador que queda cuando un sistema de poder construido sobre el vicio colapsa repentinamente. Los cortesanos, acostumbrados a vivir en constante terror, no sabían cómo comportarse sin la amenaza omnipresente de la depravación real. Los aposentos que habían sido testigos de los horrores más inenarrables permanecieron sellados durante meses. Ningún sirviente se atrevía a entrar a limpiarlos, no solo por el hedor persistente de la corrupción, sino porque creían que los demonios que Felipe había invocado durante sus rituales satánicos seguían habitando esos espacios malditos. Las manchas en las paredes, los instrumentos de tortura disfrazados como mobiliario, los espejos que habían reflejado tantas atrocidades, todo quedó como un museo macabro de la degradación humana. La maquinaria administrativa del reino, construida durante décadas para servir únicamente a los caprichos perversos del rey, se encontró sin propósito. Los espías que habían formado redes laberínticas de vigilancia mutua comenzaron a delatarse unos a otros en un frenesí de paranoia, creando un caos que paralizó cualquier intento de gobierno funcional. Sin las orgías reales como moneda de cambio político, los nobles descubrieron que sus alianzas carecían de fundamento y se desmoronaron como castillos de arena.
Las mujeres que habían sobrevivido a las décadas de explotación sistemática en la corte de Felipe IV se convirtieron en los fantasmas vivientes del nuevo reino. Muchas habían desarrollado una condición que los médicos de la época no podían explicar, una forma de locura silenciosa que las hacía retroceder a un estado infantil cuando se enfrentaban a cualquier figura de autoridad masculina. Las que lograron mantener cierta cordura se refugiaron en conventos, pero incluso allí llevaban consigo las marcas invisibles de su trauma. Sus confesiones a las monjas revelaban historias tan perturbadoras que muchas religiosas perdieron la fe, incapaces de conciliar la existencia de un Dios benevolente con los horrores que habían presenciado estas mujeres. Algunas de las supervivientes desarrollaron una sed de venganza que las consumía por completo. Formaron sociedades secretas dedicadas a cazar y eliminar a todos aquellos que habían participado en los excesos del rey muerto. Estas cazadoras nocturnas operaban con una eficiencia letal, utilizando las mismas técnicas de espionaje y chantaje que habían aprendido como víctimas para convertirse en verdugos implacables. Carlos II, el enfermizo heredero del trono, había crecido literalmente entre los gritos de las víctimas de su padre. Su desarrollo físico y mental había sido irreversiblemente dañado, no solo por la consanguinidad típica de los Habsburgo, sino por el trauma psicológico de haber sido criado en un palacio que funcionaba como cámara de tortura. El joven rey desarrolló fobias paralizantes hacia las mujeres, incapaz de estar en la misma habitación que una dama sin sufrir ataques de pánico que lo dejaban convulsionando en el suelo. Su incapacidad para consumar un matrimonio no era solo física, sino profundamente psicológica, resultado de haber asociado desde la infancia la sexualidad con violencia y terror. Carlos intentó gobernar, pero su reino se había convertido en un rompecabezas imposible de armar. Cada decisión que tomaba era saboteada por facciones nobles que operaban con la lógica corrupta que Felipe IV había instaurado. La noción misma de servir al bien común había sido erradicada tan completamente que los consejeros reales no podían concebir políticas que no involucraran chantaje, traición o explotación. Las finanzas del reino reflejaban fielmente la corrupción moral de su administración. Las arcas reales no solo estaban vacías, estaban endeudadas hasta límites que desafiaban toda lógica económica. El oro americano que llegaba a Sevilla desaparecía inmediatamente, desviado por redes de corrupción tan complejas que ni siquiera los responsables recordaban todos los canales por donde se filtraba la riqueza. Los territorios europeos de España, ya debilitados por décadas de negligencia, comenzaron a declarar su independencia uno tras otro. Pero no era solo separatismo político, era repudio moral. Las cortes extranjeras habían llegado a considerar cualquier alianza con Madrid como una contaminación que podría infectar sus propios sistemas políticos. Los comerciantes y artesanos que habían dependido del patrocinio real se encontraron arruinados no solo económicamente, sino socialmente. La marca de haber servido a la corte de Felipe IV se convirtió en un estigma que hacía imposible encontrar trabajo o crédito en cualquier parte de Europa. Familias enteras emigraron a las colonias americanas, prefiriendo empezar de cero en tierras salvajes antes que cargar con la vergüenza de su asociación con el reino corrupto. La Iglesia Católica, que había sido cómplice silenciosa de los excesos de Felipe IV, se vio forzada a liderar una campaña de purificación moral, que resultó ser tan destructiva como los vicios que pretendía erradicar. La Inquisición, revitalizada bajo la dirección de clérigos traumatizados por su propia complicidad, desató una persecución que convirtió sospechas en certezas y rumores en sentencias de muerte. María Teresa, la hija superviviente de Felipe IV que había logrado escapar a Francia, regresó años después con una obsesión mesiánica por limpiar España de la corrupción de su padre. Pero su cruzada moral se convirtió en una cacería de brujas que aterrorizó tanto como los excesos que pretendía eliminar. Bajo su dirección, miles de personas fueron ejecutadas no por crímenes reales, sino por haber sido testigos de los horrores del reinado anterior. La España que emergió de las cenizas del reinado de Felipe IV no era una nación regenerada, sino un reino zombi que continuaba funcionando solo por inercia institucional. Las estructuras de poder permanecían, pero vacías de todo contenido moral o propósito constructivo. Las generaciones posteriores crecieron en un ambiente donde la virtud era vista con sospecha y la corrupción se consideraba inevitable.
Los nobles que habían sobrevivido a las purgas de Felipe IV transmitieron a sus hijos no tradiciones de honor, sino técnicas de supervivencia en un sistema fundamentalmente perverso. El arte y la literatura española, que habían florecido bajo mecenazgos anteriores, se marchitaron como plantas privadas de luz solar. Los artistas que habían servido en la corte corrupta llevaban en sus obras las marcas indelebles de lo que habían presenciado, creando un estilo que los críticos posteriores describirían como un realismo grotesco, sin comprender completamente sus orígenes traumáticos. España había entrado en un declive que duraría siglos, no porque careciera de recursos o talento, sino porque el alma misma de la nación había sido envenenada por un sistema que había convertido el vicio en virtud y la degradación en norma. El burdel de Felipe IV no había sido solo un escándalo real, había sido el laboratorio donde se diseñó la destrucción de una civilización desde adentro, un experimento en corrupción sistémica cuyos efectos resonarían a través de los siglos como la maldición de un rey que había vendido su alma y la de su reino al diablo mismo. La historia de Felipe IV no es solo un relato de un rey corrupto, es una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder se entrega a alguien sin límites ni consecuencias. Este hombre, que convirtió su corte en un burdel y a sí mismo en un proxeneta, no fue un héroe trágico ni un monarca incomprendido. Fue un monstruo cuya lujuria, codicia y paranoia destruyeron todo lo que tocó. Su cuerpo podrido, que estalló en su propio ataúd, fue el reflejo perfecto de un alma corrompida que no podía ser contenida ni siquiera por la muerte. La próxima vez que veas a Felipe IV retratado como un mecenas de las artes o un rey de la Edad de Oro, recuerda a las mujeres que vivieron aterrorizadas bajo su yugo, a los nobles traicionados por sus propios amigos, y a los sirvientes que limpiaron los restos de su carne podrida. Esta no es una historia para disfrutar. Es un recordatorio de lo que sucede cuando permitimos que los monstruos lleven coronas. Nunca olvides el verdadero legado de Felipe IV, no el mito, sino la realidad de un hombre que convirtió un reino en un burdel y dejó tras de sí un rastro de miseria que aún resuena.